Bienvenidos y bienvenidas al programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Conducción, Dr. Rafael Aguirre Cardosa. Producción, Dra. Abigail Bello Gallardo. Realización, Revista Sin Recreo. El programa de divulgación de la ciencia médica en México. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de viernes. Los saludo con mucho gusto, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo, endoscopista, y agradezco muchísimo a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestras múltiples vías de contacto para su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Reiterándoles a todos ustedes que somos el único programa del género médico en llevar precisamente información médica de calidad, con entrevistas serias, charlas dinámicas, todo en presencia de nuestros invitados, expertos calificados y certificados en la medicina y la salud. Y bueno, pues transmitimos desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana, a través de nuestra multiplataforma www.revistasinrecreo.com. Estamos también transmitiendo a través de radio digital en radiomaximadigital.com, en selectaradio.online y en Jalapa Radio, estaciones hermanas de nuestra multiplataforma. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud y en YouTube en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud.mx. Hoy quiero agradecer de verdad muchísimo la presencia en el estudio de nuestra invitada, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida, y me refiero a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce, que bueno, pues nos haya aceptado esta entrevista. Y doctora, muchas gracias, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, doctor, por la invitación. No, siempre es un gusto, doctora. Y bueno, pues hoy justamente vamos a charlar, pues no necesariamente de un tema de salud, de una situación que tenga que ver con una enfermedad, sino de una serie de aspectos que son muy importantes en cómo la medicina a lo largo de los años, incluso de los siglos, ha evolucionado en algún momento desde el punto de vista de esto que se ha denominado encuentros y desencuentros entre la medicina tradicional o herbolaria y la medicina moderna. Creo, doctora Fanny, que en algún momento no nada más son situaciones de índole cultural o de índole de avance en la modernidad, en la ciencia, sino son aspectos que muchos pueblos tienen arraigados como parte justamente de una idiosincrasia, de una naturaleza. Pero bueno, ¿cómo de momento ha impactado, ¿no?, esta situación, doctora, en cuanto a estos cambios en donde la medicina tradicional en algún momento se ve rebasada por la medicina moderna? Muy bien, doc. Sí, mire, el tema lo elegí por la inquietud al respecto de cómo ha evolucionado la sociedad. Justamente ahora estamos viviendo tiempos difíciles en el norte del estado porque las condiciones climáticas mundiales han cambiado, ¿no? La prueba del tiempo desafía a la medicina tradicional, la prueba del tiempo desafía a la medicina moderna también. Y también las situaciones actuales que vive el mundo es también todo un reto para las personas que lo vivimos. No tenemos condiciones iguales en toda la sociedad. Yo creo que el peor obstáculo con el cual se ha enfrentado la medicina herbolaria ha sido la aprobación del gremio médico. Sí, claro. Que creemos que el método científico, ¿no?, que conocemos, que nos enseñan, que demuestra por parte de la industria, de la medicina, las evidencias, pruebas, estadísticas, esa solidez aparente de lo que tenemos en ese momento y que luego cambia. Tan fácil como fue construida, ¿no?, con una solidez. Lo vimos en la pandemia. Sí, claro, ¿no? claro. Eran pruebas tras pruebas tras pruebas y días después desaparecían y decían, esto ya no funciona. Claro. ¿No? Sí, lo que iniciamos conociendo, 2 semanas después ya no tiene ningún sentido. Peligrosísimo. Sí, por supuesto, ¿no? Es más, no sirve. Incluso, doctora Fanny, perdón, me atrevo a decir que muchas veces en el ámbito de lo que es justamente comparar, y yo siempre he dicho, a ver, muchos pacientes luego preguntan, doctor, fíjese que me estoy tomando un té de tal hierba. ¿Será que con el medicamento que usted me está indicando no haya problema? Yo siempre he dicho, la base de la medicina surge de ahí, de las hierbas,
de aquello que ahora, como bien lo ha dicho doctora, el gremio médico nos causa incluso hasta risa, ¿no? Como decir, exacto, ¿cómo es grave, posible sí. que te estés curando con un té? Eso es grave. Y cuando nuestros ancestros, y respetuosamente, hay culturas donde los ancestros se respetan. Y aquí parece que nosotros la situación cultural, yo no sé cuál fue esa situación en donde nos llegamos a desviar, doctora, pues son así como despreciables, ¿no? Tiene un origen y de hecho es el tema que voy a tocar. Claro, porque tenemos claro. que entender la historia. Por supuesto. Por si mi mamá siempre me dice, un pueblo que olvida su historia es Sí. un pueblo que está perdido. Sí, claro. Entonces me dediqué a buscar exhaustivamente para este tema, ¿no? Porque siempre he tenido interés de abarcar otras áreas que no solamente sean la mía. Claro. Y he encontrado cosas muy interesantes. Antes que nada, pues agradezco a mis pacientes porque han encontrado la apertura de confiarme esto que usted está diciendo. Claro. ¿No? Claro. Y esperar una respuesta. Y a veces lo ves, ¿no? Y dices, el paciente dice, uy, se va a burlar de mí. Sí. Y yo le digo, hábleme más de esto. Claro, claro. Por favor, explíqueme cómo ha hecho para llegar a este punto sin nuestra intervención. Claro. Y hemos tenido casos. Y esa apertura hace, entonces el paciente entra en confianza. Y yo, gracias a mis pacientes y a la evolución que he tenido como médico clínico, pero sobre todo como oyente. Claro, creo que es muy importante y bueno, pues debo decir para todo nuestro público que la doctora Fanny Alicia Aguas Arce, pues ella es especialista en medicina interna, además de ser compañera de trabajo, ya la consideramos, y lo digo de esta manera, pues compañera también de este programa por sus diversas participaciones. Y bueno, doctora, tiene usted preparada una presentación, sí, si desea, para que avancemos, claro, el tiempo sí no nos gane, y también nuestro público que seguramente está muy interesado en esta entrevista, tome nota de lo importante que es justamente este tema de salud. No es una presentación muy larga, no se espanten. No, doctora, adelante, por favor. Ok. El tema que elegí es encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. La siguiente diapositiva, por favor. El contenido que vamos a tocar es cuál es el origen de los medicamentos modernos, claro, porque podrían decir, pues es un tema exótico, no me interesa, pero todo tiene una razón. Sí, tenemos que conocer el origen de todo, porque no estamos acostumbrados a que todo está aquí en la palma de la mano, y todo surge de aquí, y no. Orígenes del conocimiento de la herbolaria mexicana, cómo ha sido la transición y la adaptación de creencias, que me hace muy importante, los postulados básicos para lo que significa el método de curación. Y voy a hablar como médico aquí, ¿no? Y el concepto de estar libre de extremos, que claro, también es sumamente importante en la medicina y en la vida. Claro. La siguiente. Bueno, de lo prehispánico a lo novohispánico. La medicina herbolaria existió antes de la llegada de los españoles y hubiera seguido adelante con y sin ellos. O sea, realmente es un conocimiento que se fundó desde nuestros pueblos, sí, originarios, verdaderos pueblos originarios, no el mestizaje que tenemos ahorita, y tiene una explicación, no es porque tengamos términos o no términos, simplemente los pueblos originarios tenían sus métodos y habían sobrevivido sin la presencia de la nueva cultura española y de la presencia de situaciones como pues había pasado ya la época medieval, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sí, esta situación. La pregunta surge, ¿no? Siempre, ¿no es mejor cualquier medicina moderna que la vieja medicina herbolaria? ¿Acaso la química no ha asimilado las innegables virtudes de las hierbas y las ha sintetizado en cómodas y eficaces dosis y presentaciones? Claro. Entonces, son dos preguntas que contrastan y tienen una respuesta. La siguiente, por favor. Entonces, para quien diga que la herbolaria no sirve o se ría del paciente que llega con los remedios herbolarios o que diga que las plantas no funcionan, no ha investigado que, por ejemplo, el origen de la aspirina es desde muchísimo tiempo antes, desde la antigua Grecia, en donde ya Hipócrates utilizaba la corteza del sauce. Fue hasta 1897 cuando Hofmann en Bayer sintetizó por primera vez la manera pura y más estable. Sí, claro. Aquí ya se empezó a vislumbrar lo que el médico quería, lo que la ciencia quería, o más bien diríamos Bayer quería. Sí. La industria quería. Un gigante, pues. Exactamente. ¿Qué quería? Poder venderlo y decir, funciona. ¿Tiene riesgo? No. De verdad, te lo garantizo. ¿Sí o no es lo que queremos siempre? Claro. Garantías. A mí me preguntan, ¿y me garantiza que funciona? Claro que no. Claro. Ok, la siguiente. Pero detectaron muy bien cómo funciona la mente humana. La siguiente, por favor. Ok, los alcaloides de la vinca. Esa es la planta, es la vinca. Yo creo que ya la han visto.
no sé si la han visto, en las aceras de las Sí, calles, ¿cómo no? en el jardín de tu la casa. veo y Ok. la reconozco, De ahí pues. viene Sí. la vincristina, que es un medicamento que se usa para el cáncer, ¿o no? Sí, sí, Y hoy claro. por hoy es el que siempre usan. Hasta donde yo sé, todas las terapias que transcribo, mis generosos compañeros que saben más que yo, Sí. transcribo oficiosamente en las indicaciones. ¿Qué es lo que hace este alcaloide que se sintetiza de esta planta? Pues lo que hace es que no permite que los microtúbulos se ensamblen en el cromatides y entonces bloquea la producción del cáncer. Proviene una planta. La siguiente. Los anticonceptivos, Ya. tan socorridos. Miramontes tomó el barbasco mexicano, ¿sí?, en un proyecto también de una farmacéutica para tomar las hormonas, porque desde los tiempos prehispánicos el barbasco se utilizaba como abortivo. Entonces, querían encontrar una manera de conseguir abortos y lo que consiguieron fue sintetizar el primer medicamento anovulatorio o antiovulatorio. Y viene del barbasco, y es la noretindrona, y de ahí vienen todas las demás hormonas sintéticas. El barbasco mexicano, y de ahí otro montón de plantas. La siguiente. El barbasco todavía se puede conseguir en la fórmula original de polvo, no para abortos, sino como modulador, por ejemplo, de algunos síntomas de la menopausia. Sí, claro. Ok, los orígenes del conocimiento de la herbolaria mexicana. La siguiente. Ok, los primeros registros que se tienen de la herbolaria mexicana se deben a los monjes españoles y a gente que fue dirigida específicamente por el rey o en el virrey en esos momentos, cuando el tiempo de la conquista, Felipe. Entonces, esta es una sorpresa que se llevan porque está en el Vaticano y resulta que hasta 1929 se encuentra este registro de plantas que fue escrito por precisamente Badiano y Cruz. Badiano y Cruz hacen este registro, hizo una extensa selección de plantas, pero todo está en latín. Claro. Y la única copia original está en el Vaticano y no nos enteramos hasta 1929. Obviamente muy bien resguardada. Resguardada, ahorita ya la pueden conseguir. Bueno, ok, en una ok, edición sí, ¿no? electrónica de la UNAM. Muy bien, muy En bien. 1994, el IMSS, a través del Fondo de Cultura Económica, tiene una edición. Sí, que ya está agotada, por cierto. Okay. La siguiente. Hernández va por órdenes de Felipe II. Esta es una fotografía que tomé del Yerberito ilustrado de Rius, un intelectual con la capacidad de reírse de sí mismo y del medio en el que vive, tan inteligente era, y está bien documentado. Sí, claro. Entonces, por encargo de Felipe II, tiene el expreso encargo de estudiar a fondo la práctica médica indígena. Por esa pregunta, bueno, ¿y cómo han sobrevivido sí nosotros? Sí, por supuesto. Entonces, se genera una recopilación en donde escribe Historia Natural del Nuevo Mundo, pasa aproximadamente unos 7 años y manda el libro a Europa. Europa lo recibe y dice, sorprendida, pero ¿cómo es posible que los indígenas tengan esas buenas ideas? Cierran el libro y lo guardan, y ese es el principio del fin. Esa es la actitud que hemos tenido siempre, y no es indígena. No, doctora. Para aquellos que se sienten muy agredidos al respecto, tenemos la misma actitud soberbia de los conquistadores. Sí, es lo que hemos comentado. Y lo decíamos pues para todo nuestro público, y perdón por la interrupción, doctora, pero hacerlo un poquito dinámico en este sentido, que muchas veces el hecho de la conquista, famosa conquista, y bien lo comenta nuestra invitada, pues cómo era prehispánico y posterior a esta dichosa conquista que, bueno, entendemos necesariamente que esa historia se cuenta aparte. Pero muchas de las cosas que usted comenta sí tienen mucha razón. Seguimos en el desprecio, seguimos en lo absurdo de la ventaja sobre el que no sabía tal vez leer ni escribir, pero tenía muchos conocimientos, no nada más de plantas medicinales, de todo lo que era ya el hecho de constelaciones, que eran extraordinarios, pues, astrónomos y demás, doctora. El hecho de sentir que lo tuyo es mejor que lo de enfrente. Claro. Sin más. Claro. Pero en el que tiene el poder en ese momento es el que tiene la razón. Sí.
y nada más. Oiga, doctora, pero se nos quedó, porque hoy vemos incluso los productos fabricados en México y vemos un producto fabricado en otro país y decimos, este no, porque a lo mejor es tema de otra charla. Es patito, ¿no? Pero bueno, sí, me refiero, doctora, a esa idea, a esa idiosincrasia finalmente, ¿no? Pero doctora, adelante, adelante. Ok. Bueno, el siguiente códice que tenemos era un registro de 1200 plantas y remedios indígenas, porque no nada más era echarse la planta y ya, sino que había todo un contexto mágico religioso, claro, que fue muy mal interpretado, porque fue el choque de la religión, de una religión que ya había sufrido bastante, sí, claro. La persecución de la Santa Inquisición. Sí. ¿Cómo desafías en ese momento ahora esto? Sí, claro, por ¿no? supuesto. Históricamente ese era el punto. Sí. Aparece el Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sahagún, donde clasifica no solo las plantas, sino clasifica el uso de las plantas por órganos y sistemas o enfermedades. Okay. Entonces, lo que hizo Sahagún fue decir, ok, esta planta, ¿para qué sirve? ¿Qué enfermedad cura? ¿Cómo se usa y qué tan eficaz es? Es la primera manera de poder registrar algo desconocido en el método occidental. Estamos hablando de adaptar a fuerza el método occidental en una idiosincrasia chamánica. Sí, claro. ¿Sí? En donde la naturaleza era totalmente parte del proceso de curación y de enfermedad. Sí. Y no solo la naturaleza, la interacción del hombre, espíritu, cuerpo, mente, e interferencias de otra naturaleza como espíritus, elementos, ¿sí? Energías, astros. Así es. ¿Sí? Así y entonces es, llega un Fray Bernardino, un Hernández, que no sabemos qué preparación tenía. Yo estaba muy emocionada porque le digo a mi esposo, voy a buscar el libro de Hernández, yo lo quiero leer por ese... Y empieza con una disertación al respecto. Sí. Y las mujeres indígenas se atreven a poner a la parturienta en un sistema de calor que llaman temazcal, cuando deberían saber que eso está contraindicadísimo. Sí, claro. Y ahí empieza el problema. Le digo a mi esposo, porque es el que me escucha. No, doctora, hoy le estamos escuchando muchas personas, la verdad, muy interesante. ¿Te das cuenta cómo no hemos cambiado? Doctora, pero estará de acuerdo y a lo mejor me atrevo a acuñar aquí un pequeño comentario, que muy seguramente las que menos opinaban eran las mujeres con relación al proceso del trabajo de parto. Para allá voy también. Y entonces como que los conceptos de decir, a ver, espérate, quien está en ese momento... tiene una merma, pero que empieza desde ahí, usted se va a dar cuenta. Claro. Porque el concepto indígena de la mujer era muy diferente al concepto europeo de la mujer. Claro, por supuesto. El concepto europeo de la mujer es sumisión. Sí, claro. Y el concepto de la mujer indígena es dominio, sanación, sabiduría. Sí, claro. Y tienen todo un rol menos ser sumisas. Pueden ser esclavas, sí, pero no sumisas. Sí, claro. Yo creo que esta parte es muy importante y sí, tiene que ver necesariamente, doctora, con situaciones culturales. Así obviamente, es. Entonces no puede estar fuera de lugar. Y doctora, yo creo que cuando dice... platico con mi esposo porque es el único que me escucha, no, doctora, yo creo que sabe que hemos, bueno, sabe que hemos perdido, doctora. En el piso de medicina interna, ¿verdad? Sí. Ya se acostumbraron a mí mis compañeros. ¿Sabe que hemos perdido, doctora? Creo que en la actualidad la capacidad de asombro. Exacto. Hoy, y bueno, sí, el advenimiento de la ciencia, de ahora todo, como dicen por allí, pónselo al buscador, por no decir un nombre, y te va a dar toda la información de lo que andas buscando. En realidad, hoy le estamos comprando productos encapsulados a otros países de plantas que se llevan de nuestro país con toda una información, con todos estos antecedentes que se tienen. Y en efecto, usted lo dijo, el que supuestamente vino a conquistar a nuestro pueblo, no conocía de eso. Nada. Se llevó toda la información, nos robó. Esa es la realidad, así pues. Es. Nos quitó, como dicen, sí, doctor, pues usted recordará que ya por ahí alguien quería patentar el nopal, ¿no? Como porque se da en el extranjero. ¿Cuándo, caramba? Toneladas, usted puede ir por la carretera hacia la Libres de Tlaxcala y todo eso se le lleva a Japón. Todo, y eso, no, o sea, no pierde esencia, pues, al final de cuentas. Pues miren, muy interesante toda esta información que está compartiendo precisamente nuestra invitada,
de esta ocasión, la doctora Fanny Alicia Aguas Arce, justamente hablando de estos encuentros y desencuentros entre lo que es la medicina tradicional o herbolaria y la medicina moderna. Realmente muy importante, y vuelvo a insistir, más que un tema de salud, un tema histórico, un tema cultural, y yo me atrevería a decir es un tema muy importante, de lo cual en la actualidad seguimos también teniendo como que esa sensación de que cae prácticamente en algo que realmente es risible, cuando en realidad me puedo curar con 2 o 3 cápsulas que venden, por cierto, muy caras o del costo que sea, cuando tenemos al alcance una forma muchísimo más natural de poder tratar determinadas enfermedades. Yo los invito a que se queden con nosotros, adicional a todo, hacerles una atenta y cordial invitación para que participen con nosotros en la encuesta. Justamente ya está pasando en la cintilla en sus pantallas. Se ha interesado por la herbolaria mexicana, con un sí, con un no, que nos ayude a responder esta encuesta, para que cuando termine precisamente nuestro programa y antes de despedirnos, demos los resultados. También quiero comentarles que los datos de contacto de la doctora Fanny Aguas están pasando también en la cintilla de su pantalla, así que no se vaya, quédese con nosotros, que estamos de regreso con todos ustedes en breve. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce con el tema Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce con el tema Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce con el tema Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Continúa con... Bien, pues estamos de regreso en este su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Esta noche estamos charlando con la doctora Fanny Alicia Aguas Arce, precisamente con este tema tan importante, justamente encuentros y desencuentros de la medicina tradicional o herbolaria con la medicina moderna. Y es que realmente en este primer segmento nuestra invitada ha hecho una serie de referencias muy importantes, justo todo este proceso de antes de la conquista y posterior a la conquista, cuánto realmente en nuestro pueblo mexicano se conocía justamente este tipo, pues no nada más de fórmulas, eran plantas, eran hierbas, era una serie de situaciones muy importantes que sí se tenían como un conocimiento que en otros países no se tenían, o cuando menos en el viejo continente, como le han llamado, no se tenían, y que bueno, finalmente fueron así como que a manera de me llevo esta información y la comienzo a procesar, y como en todo, pues bueno, le aplicaron aquellos aspectos que tienen que ver con modernidad y una serie de factores. Quiero agradecer a todo nuestro público que está siguiendo la transmisión a través de nuestras múltiples vías de contacto, a todo nuestro público que está siguiendo a través de la radio digital, en Radio Máxima Digital, en selectaradio.online y en Jalapa Radio, al igual que en la plataforma de YouTube, en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud.mx, y también en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud en la plataforma de Facebook Live. Así que bueno, pues gracias por estar conectados con nosotros. A todos quienes están enviando sus mensajes y están conectados, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Quiero saludarlos de verdad infinitamente. Y bueno, pues doctora Fanny, decíamos justamente en el corte, muchas situaciones en donde el papel de la mujer en aquellas épocas ancestrales, vamos a llamar de esa manera, a aquellos que nos antecedieron y que tenían muchos conocimientos, ¿cómo se puede en un momento determinado denominar, conjugar con esta situación, doctora, que estamos platicando? Bien, en el sistema prehispánico de salud se entendían diferentes niveles de actuar médico dependiendo la situación. Las mujeres como amas de casa, que le podemos llamar ahora, ¿no? Sí, claro. Tenían un gran papel, no solo como sacerdotisas, personas involucradas en la política, ¿no? Personas involucradas en la medicina, pero el papel más importante era la maternidad. Sí, claro.
claro. Entonces, el hecho de la maternidad era sumamente respetado porque era la vida misma. Pues una mujer embarazada era sumamente respetada, ¿no? Si moría en el parto tenía un proceso donde pues la divinidad venía por ella, el hecho de tener un varón, una mujer, el hecho de que tuviera su hijo en cierta temporada del año, Claro, o sea, claro. el proceso del parto era atendido por las mujeres de la comunidad. Sí, Eso no me lo inventé, lo pueden también buscar sí, en claro. algunas cuestiones, ¿no? de historia. Es interesante cómo incluso en algunas comunidades nahuas actuales, la mujer, la abuela, la mujer, la curandera, Sí. la hierbera, tiene ciertos roles todavía y es de hecho, aparte de los códices que mencioné, la transmisión oral de todo esto se ha ido pasando, Claro. a pesar de las persecuciones, matanzas, amenazas, de voz en voz, curanderos, pero sobre todo de las madres. Así es. Y un fenómeno que yo he observado desde que entré a estudiar medicina, el médico moderno le ha arrebatado la seguridad a la madre y a la abuela para poder tratar cosas preventivas respecto de la crianza en su casa. Así es. Y esa ha sido la peor batalla. Y hemos sido nosotros, Sí. al ser tan académicos. Entonces, más adelante les voy a ver cómo ese proceso de pensamiento, de cómo construimos el pensamiento médico, cómo construimos el pensamiento en el mundo. Claro. Y algo que sí reconozco de la escuela mexicana actual, que está tratando de meter el sistema de proyectos, es que finalmente el objetivo, lo voy a poner en una diapositiva muy interesante, claro. es generar un conocimiento transdisciplinario. En donde yo como conocedor de ciertas áreas no me limito a la cuadratura de mi especialidad, sino que estoy involucrado dentro de un proceso social, en donde mi interés puro es contribuir a restablecer la salud como médico verdaderamente. Claro. Es interesante el concepto, pero podemos ver la presentación. Doctora, adelante, por favor. Bueno, sí, la siguiente. Las creencias. Sí, sí. Vaya que eso sí, nos sí, ha por podido. supuesto. La siguiente. El papel de las madres abuelas, después las curanderas, empezamos a quitarle el poder a las madres cuando están en casa, ¿verdad? Actualmente nuestro sistema de vida ya no nos permite tener un sistema de maternidad que esté en casa. Y ahora tenemos ideas muy raras en donde eso es perder tu libertad. Sí, claro. ¿no? Tu feminismo. Es todo lo contrario. O sea, el feminismo prehispánico ensalza la maternidad. Claro. Sí, porque es la base de la salud. La medicina preventiva está ahí. Algo sublime, doctor. Es sublime, o sea, la medicina preventiva real está ahí, en la presencia de la madre, el contacto con la abuela. ¿Por qué quieres ir a una clínica? ¿Por qué le has quitado el poder? No, eso es parte de la sociedad, no lo he entendido jamás. Las curanderas que usan herbolaria, ellas reconocen que pueden usar el poder de las plantas medicinales y un buen herbolario dice, la planta funciona. Yo soy un facilitador, no viene de un poder mío, por si acaso te encuentras un charlatán y dice que él tiene el poder y lo baja del cielo, eso es un charlatán. Una persona que sabe herbolaria conoce las propiedades de las plantas y sabe para qué sirven en particular. Las parteras, un súper punto aquí, ¿no? Sí. Que también les han quitado bueno, creo que ahorita actualmente se está empezando a retomar eso. Sí, doctora. Y los titisi, que son las personas que se encargan de tener un contacto ancestral con entes espirituales. Pero fíjese lo que es, ahorita un médico muy apegado a las guías de manejo del 2028 para respecto de algún problema actual. Sí, y doctora. todavía no han salido, ya las estamos aplicando. Se va a reír probablemente, pero bueno. Aquí está de dónde surgen estas ideas. Jacinto de la Serna en el siglo XVI dice, en un texto escribió, ¿no? De Novedades de la Nueva España, dice, lo sinteticé porque venía en español antiguo, entonces lo puse en un español entendible. Bebiendo estas hierbas, respecto a los titisi, que son los chamanes, ¿no? Bebiendo estas hierbas consultan a un oráculo como para consultar cuál enfermedades pretenden curar. Siempre así como menospreciando, ¿no? Sí. Y para cuantas desean saber al que el conocimiento humano no puede llegar. El conocimiento humano no puede llegar, es decir, que para ellos estaban a nivel de los
animales. Así es. Correcto, ¿no? Sí, un menosprecio total, pues. O sea, el español se lee aquí ahorita y eso es, sí. No puede llegar principalmente si son largas y se las atribuyen un hechizo para poder salir de dudas consultan a médicos embusteros que bebiéndole responde a todas sus dudas. Se refiere al peyote. Ese era el informe de alguna manera. Claro, que entonces llevaba. la iglesia lee eso y ¿qué cree que pasó? Doctora, pero pasa igual ahora en otros aspectos. Yo no ¿verdad? lo dije. No, Sí. eso yo lo digo, doctora, porque Es correcto. hoy, mire, doctora, Es correcto. perdón antes de esto, pero hoy todo el mundo está muy pendiente que si esta Claro. información la dijo el de arriba y la Claro. dijo del otro lado y acá tiene que bajar, esa es la ley. Rius dijo en su libro El Hierberito Ilustrado, Sí. dice, y aquí empieza el surgimiento del santo grial, Así es. el dinero, Sí. las clínicas y la industria Sí, farmacéutica. el poder, finalmente, el poder económico, el poder científico. Ya no me van a visitar al consultorio. No, pero doctora, es que Hasta ahí llegaron mis visitas. sabe qué pasa, y yo lo considero, y con todo respeto para nuestro público, pero es histórico esto. Claro. Esto es algo que no debemos desarraigar de nuestras costumbres. Lo tenemos que saber. Porque, doctora, hoy, y lo digo muy respetuosamente, seguimos viendo a nuestros pueblos originarios como lo que nos decían los españoles cuando llegaron, ¿no? Exacto, lo estamos viendo a través Sí. del crisol de esta visión. Fíjese bien. Exacto. ¿Qué ¿no? pasó después cuando encontraron Sí, que sí, las sí. chamanerías existían? Sí, Tortura y por supuesto, persecución. claro, ¿Por parte claro, de quién? Claro. De la iglesia. Pues sí. Imposición de un nuevo modelo de medicina. ¿Cuál? El mío, el occidental. El choque de culturas que finalmente hace que exista una pérdida de la comunicación entre la ciencia, que es esa misma, Sí. nada más que ahora la llamamos moderna, Sí, claro. y la tradición. Y entonces, hasta la fecha, desde ese momento a ahorita, la cultura nativa sigue marginalizada. Claro. La siguiente, por favor. ¿Ok? Este es el resultado de la marginalización. Sí, por Pueblos indígenas desplazados. Nos gusta el show de salir en desfiles, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, y decir, pero esto es el resultado real, de que no hemos entendido realmente lo que son los pueblos originarios, ¿no? Así es. Entonces, de todas las especies medicinales que se habían documentado al principio, actualmente solamente estamos trabajando sobre menos del 5%. Así es. Del menos del 5%. Y habrá otras que jamás podremos descubrir porque ya terminaron ahí, en esa imagen. Y que se desplazó todo, doctora. Así es. Flora, fauna. Y quien sabía cómo usarlas, ya al nieto ya no le interesó porque ya va a la clínica, porque le dijeron que eso no servía, porque le dijeron que estaba mal, porque eso no existe, porque se burló. Sí, por supuesto. Ya desapareció. Sí. La siguiente. Afortunadamente en tiempos actuales existe en la Universidad Autónoma de Chapingo un programa de hierbas medicinales y aquí dentro de la comunidad jalapeña también tenemos comunidades, por ejemplo en la zona de Teocelo, de gente que está interesada en rescatar esto. Claro. Entonces, la siguiente. Eric Estrada Lugo escribe este libro de plantas medicinales en México y él propone, este libro es de lecturas para como quien dice, el Diplomado Internacional de Herbolaria. Sí, claro. El principio básico de la herbolaria yo creo que es el principio que debe seguir cualquier médico y es no dañar. Sí, el otro, no se tratan enfermedades, se tratan enfermos. Claro. ¿Cómo distingues un charlatán prehispánico, curandero, herbolario de uno que no es? Sí. Sigue el principio de no dañar, ¿no? Y si tú dices, es que todos los que usan herbolarios son charlatanes, yo diría, ¿acaso los médicos académicos no te has encontrado a ninguno? Sí, pero es como los delincuentes de cuello blanco. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cómo distingues, no? Se tratan enfermedades, no se tratan enfermos. Sí, claro. No se tratan enfermedades, se tratan enfermos en un contexto individual, familiar, social. Muy noble, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento de la medicina familiar, ese sería el objetivo. Sí, claro. ¿No? La alimentación, es decir, el paciente tiene que seguir ciertos rigores de alimentación, si no, no se cura. Un proverbio chino dice, paciente que no se ajusta a dieta, paciente que no se cura. Así es. Entonces, Definitivamente. sí, entender la salud como armonía entre el cuerpo físico, mente y espiritualidad. Queremos todo rápido, bien y ahorita. Sí, para el ratito. Para estar al rato otra vez
como locos en el trabajo, haciendo todas las cosas que pueden, estar en el karaoke ahorita, beber mucho alcohol porque me dicen, oye, ¿y puedo tomar alcohol? Sí. O sea, ¿te urge? Dice, oiga, con el antihistamínico que me dio, ¿puedo porque tomar alcohol? estás enfermo, te recuerdo, ¿no? Sí, claro. O sea, por favor, o sea, Sí, claro, pausa. claro, ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos? Y nos morimos. Sí, ¿no? por supuesto. Y esto viene lo siguiente. Erika Estrada propone diagnóstico a partir de estudiar el estilo de vida. Sí. ¿De qué te enfermas? Pues de cómo vives. Claro. Así de simple. Yo dudo que un médico prehispánico actualmente entienda lo que está pasando ahorita. Sí, no. Francamente, no sé si esté preparado. Digo, cuando vio la sífilis por primera vez dijo santo. Y aún así encontró la manera de curarla. Sí, por supuesto. Porque Hernán Cortés traía lo suyo y vivió también bastante, ¿no? Entonces, nos vinieron a modernizar, pero de enfermedades. Pues se curó bastante bien el amigo y encontraron cómo, pero yo creo que si traemos a un T-City ahorita en médicos actuales y sabes que bye. Sí, claro, sí, no tienen solución. No. Elementos terapéuticos naturales y rituales, aún dentro de nuestra sociedad, proponer algún tipo de ritual. A veces simplemente tener un ritual en tus mañanas es válido. Y una cuestión espiritual a lo que le vayas. El papel sanador, o el papel del sanador, en este caso yo le pongo sanador, pero realmente un médico debe entenderse como eso, porque nos hemos también distorsionado mucho, hemos sido muy técnicos, hemos sido muy acá, ¿no? Tengo el poder de curar a las personas. Así es. En esta propuesta de tratamiento más integral dice, es no curar al enfermo, es el medio para hacerle llegar los elementos terapéuticos a un paciente que quiere sanarse. Sí, que busca, pues, eso. Entonces aquí es donde yo digo a mis compañeros, bueno, sobre todo a mis estudiantes, es que doctora, el paciente hizo esto, pero algo de porque siempre hacen lo mismo. ¿No? Tú jamás tienes que juzgar a alguien. Sí, claro. Jamás. Si el paciente, tú pones el camino, también tú no eres absolutamente nadie para curar. Tú eres un medio. Sí. Si la persona lo toma adelante, eres un facilitador. Claro. Si el paciente no quiere, ya perdió el 90% de lo que tú haces. Ni te desgastes tampoco, pero explica, por favor, y sé sensible al respecto de su contexto. Y yo creo que esto lo engloba. Me gustó mucho. Pues preceptos, doctora, que conocemos en la medicina moderna. Solamente hay que aplicarlos un poquito. Sí, totalmente. Recordarlos. Totalmente. Y olvidarnos del papel así como de semidios como médico y que yo tengo el conocimiento de todo, porque realmente no eres más que un facilitador. Así es. La siguiente. Libre de extremos. No hay verdad ni error, sino solamente universos simbólicos diferentes, articulados en relación con su entorno, en donde se involucran las personas en la vida cotidiana, potencializando las energías del todo, haciéndolo propicio para desarrollar cualquier actividad. Somos una red de interacciones. Claro. No hay nada, como habíamos dicho, ni la medicina moderna tiene la verdad, porque 3 doritos después, dirían los chicos, no, ya se perdió. Sí, claro. Ni la medicina prehispánica. Pero ahorita lo que tenemos que enfocarnos es crear un vínculo, porque al crear el vínculo nosotros vamos a encontrar también la manera de solucionar problemas que más que del cuerpo tal vez vienen de la mente y de nuestro sistema de creencias que nos está llevando por un muy mal camino. Y estamos enfermando, yo creo que más por eso. Claro. Entonces, toda descripción del mundo es solo una interpretación individual. Así es. Cuyo valor se mide quizás por el grado de adhesión que produce en la comunidad. Pero es una interpretación, y al rato que yo te cambio el concepto de cómo ver la sociedad, todo cambia. Entonces el trabajo que estamos haciendo aquí es justamente eso. Voy a mover tu mente para que empieces a ver más allá de lo que normalmente vemos. Claro. Sí, así. Y yo creo, perdón, doctora Estefany, yo creo que aquí pasa lo que muchas veces se ha mencionado, ¿no? Y dicen por allí que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, realidad, en automático. Y a veces es como denostar. Y si yo denosto este tipo de medicina, y si yo denosto este tipo de cultura, y voy imponiendo a través, sí de la fuerza mediática, sí de la fuerza económica, y sí de una serie de factores que muchas veces pues, los vemos así como que en el subconsciente, ¿no? Pero que se están grabando. Y que al final de cuentas me dicen, no, esto te puede hacer daño, pero si te tomas este refresco que además yo estoy produciendo, claro, como dicen, va a ser la chispa de tu vida, pero desgraciadamente también de tu muerte.
porque desafortunadamente tiene un montón de efectos esos extremos es lo que desafortunadamente no se llega a comentar. Exactamente. En muchos aspectos. Pues mire, muy importante justamente toda esta información que está compartiendo con nosotros la doctora Fanny Aguas Arce, que bueno, pues la verdad muy interesante. Yo estoy muy interesante esta charla y espero que también ustedes desde donde nos vean estén también muy interesados justamente en este conocimiento muy importante, los encuentros y desencuentros de la medicina tradicional o herbolaria con la medicina moderna. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todos ustedes en breve. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce con el tema Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce con el tema Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce con el tema Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Fanny Alicia Aguas Arce con el tema Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. No sin antes hacerles una muy atenta y cordial invitación para que todos los miércoles, en punto de las 18 horas 6 de la tarde, no se pierda usted su programa de radio Mundo Médico que conduce la doctora Abigail Bello Gallardo, productora de este programa y que en este formato verdaderamente tiene una participación de todos sus colaboradores, en donde usted encontrará cápsulas de superación personal, salud y belleza, nutrición, sexualidad y todo el apasionante mundo de la medicina y la interacción con su público. Este programa queda justamente en las plataformas de iVoox y Spotify. Terminando o después, cuando tiene usted oportunidad, seguir también el programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, que también queda en las plataformas de iVoox y Spotify. Así que, pues también le pedimos que nos ayude compartiendo este programa, que le dé like, que nos ayude a difundir para que seamos más en esta cadena de transmisión, para que podamos llegar a más personas cada vez. Quiero enviar afectuosos saludos, tengo por aquí ya saludos, están con nosotros siguiendo la transmisión Irma Gutiérrez desde la Ciudad de México, Teresa Aguas que está mandando saludos, Manuel Salazar, Susana Aguas Rendón, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Jazmín Trujillo, muchas gracias de verdad a todos quienes están justamente en la plataforma de YouTube, muchas gracias por mandar sus comentarios en la plataforma de Facebook Live, a todos quienes semana a semana se están reportando en esta transmisión y bueno, pues tenemos que continuar porque el tiempo nos gana, doctora Fanny, adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, es lo que les comentaba, la transdisciplina. El nuevo concepto de verte a ti mismo como parte de la sociedad dentro de la disciplina que practicas. Es decir, en este caso, en mi caso en particular, por ejemplo, medicina interna, no nada más limitarse al tema de ver pacientes dentro del hospital en el contexto del texto médico y las guías que evidentemente hay que seguir, ¿no? Porque tenemos que ser cualificados en nuestro trato de acuerdo a lo que las normas internacionales dicen, no agregar de tu sopita y ponerle cosas así, todo está normado. Claro. Estamos capacitados para realizar diagnósticos, para identificar enfermedades y en el momento actual tenemos todos los recursos médicos diagnósticos para llegar al momento del diagnóstico. Magnífico. Entramos en la parte del tratamiento, tenemos la industria farmacéutica que nos proporciona increíbles herramientas, ¿sí? Y entonces viene la situación de madurez que yo creo que todo médico llega y usted no me va a dejar mentir, por la trayectoria tan larga que tiene usted también.
cómo me incluyo en la sociedad, Así es. cómo participo del proceso de salud de enfermedad. Soy una persona que me interesa y he observado a través de mi práctica clínica, a través de los años, que no son entes que vienen a consulta, son tratados y se van, sino que vienen de un contexto social, económico, cultural, la naturaleza, los efectos políticos, económicos de un país contextualizado, ahora la tecnología, la manera de pensar, las creencias, y tienes enfrente a un paciente que tiene una enfermedad que probablemente pueda ser abordada de una manera completamente diferente. ¿Cómo llegas a descubrirlo? Escuchando, ¿no? Preguntando, Claro. aperturándote, siendo una persona que está dispuesta a no juzgar ante el discurso de la persona que tienes enfrente. Así es. Esa es una situación. Obviamente hay situaciones excepcionales en donde dices no se puede aplicar, pero bueno, eso es habilidades clínicas que se desarrollan a través del tiempo, ¿no? Sí, dices, quiero participar en más allá de solamente el conocimiento mecánico al que ya me han entrenado, porque saliendo de la facultad eso es lo que tienes, y qué bueno, porque finalmente tienes que ser diestro en las partes mecánicas del conocimiento que vas construyendo. Entonces, la integración de saberes, la transdisciplina, ¿sí? Es superar las fronteras de esto que tú ya sabes. Y has notado fenómenos en tu práctica médica que te obligan a ser activo, a ser proactivo, a decir, a ver, ¿qué está haciendo mal? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto decimos, bueno, septiembre cirróticos? ¿O no? ¿Septiembre, diciembre? Diciembre. Sí, sí, sí. Mayo, depresión. O sea, sí. Vas así y ya observas un patrón y dices, es que yo tengo que intervenir, ¿qué está pasando? Así es. Entonces dices, desarrollo de un pensamiento complejo superando esta fragmentación. Pero es que yo solo soy internista, sí. No me toca. Sí, claro. Nada más es la parte de hospital lo que tengo que ver, enfermos, más bien enfermedades, pacientes, diagnósticos, curas. Ok, sí es cierto, lo hacemos. Pero en el contexto de la salud de enfermedad, como lo vimos, estos recursos que acabamos de dar al respecto de cómo veía el mundo prehispánico la enfermedad, yo creo que sí hay que darse una vista y leer cómo se veía la enfermedad, porque finalmente, así como lo vimos, desde el siglo XVI, tenemos un modo de pensar muy parecido al siglo de ahorita. Sí, claro. El cuerpo humano, desde que está en las cavernas, no ha evolucionado mucho. Por muy evolucionados que nos sintamos, con todo respeto, pero básicamente estamos en las mismas condiciones prehistóricas, pero pues mal o mejor vestidos, no sé, ¿no? Ahora con celular, ¿no? Sí, claro. El conjunto, ¿no? de mi yo es celular, mi redes yo sociales y demás. Exactamente. Entonces, sí, finalmente las células de eso no les interesa, pero sí saben que somos como cuando estábamos viviendo en cavernas. Entonces, finalmente las plantas van a seguir funcionando para nosotros. Pero tenemos como médicos que quizás dejar de ser fragmentados en el abordaje de las enfermedades, dejar el pensamiento mecánico y empezar a ser participativos en el colectivo. Es decir, observo un fenómeno social, quiero ser participativo y participo además de un colectivo. Entonces, puedo abrir mi mente, empezar a aceptar la sabiduría y conocimientos tradicionales, que tenemos un campo amplísimo gracias a la gente que atendemos, la comunidad con la ciencia exacta que tanto nos fascina, la religión y la filosofía. Y al respecto de esto hay que ser muy respetuosos, ¿no? Pero siempre yo he dicho, hay un componente que no podemos palpar, que es la fe que cada persona tiene al respecto de cuando se enferma, sobre todo cuando nos enfermamos y nos va mal, nos surge una fe intensísima y qué bueno. Grandioso. Una vez yo tenía un paciente que estaba falleciendo por cáncer y le digo, pues no se preocupe, usted tenga un poco de fe. La fe es la peor pérdida del tiempo. Ahora sí ya no podemos hacer nada. Pues sí. ¿No? Sí. La fe es una pérdida de tiempo, la peor pérdida de tiempo de la humanidad. Yo diría más bien que ya no podemos hacer nada por usted. Claro. Pues sí, ¿no? Pues pensando así. Pues pensando así. Sí, por lo supuesto. Hemos perdido. La siguiente. Por supuesto. Sí. Les voy a dar el top 10 de plantas para esta temporada, para terminar. Vámonos. Ok, sí, doctora. La flor de cempasúchil. Consíganse unas buenas flores limpias y háganse un buen atole. Las recetas están en internet. El té de las hojas de la flor elimina los parásitos, reblandece abscesos en emplastos y es un tónico revitalizante si lo preparas en forma de té o si lo preparas también en soluciones como microdosis. La siguiente,
cabello de elote, yo cuántas veces en la Facultad de Medicina no escuché eso, así de, ay, y usa té de cabello de elote, ja, ja, ja. Sí. Para los curiosos, Suele pasar. sí tiene alcaloides, sí tiene salicilatos, sí tiene propiedades antiinflamatorias y sí se puede usar como un diurético, puede eliminar cálculos biliares, las piernas hinchadas en las embarazadas y dolores de gota y mal de vías urinarias. Claro. Tiene alcaloides, Sí, tiene salicilatos. Sí, claro. Funciona. Ya, okay. La siguiente. El epazote. Uy, satanizado por una época porque la industria trató de sacar el componente que mata a los parásitos y le puso el ascaridol. Porque mataba ascaris, ¿no? Entonces yo a la industria le pongo mi nombre. O sea, no inventé la planta, pero me pongo mi nombre, ¿no? Entonces, ascaridol. Y cuando lo probaron, y la patentó, pero no pudieron controlar nunca la dosis porque los sujetos de experimentación animal morían. Claro. Prohibido. Epazote, tóxico. De inmediato, ¿no? Sí. Afortunadamente los mexicanos se lo ponemos a las quesadillas, a los frijolitos y se sabe delicioso. Y no es tóxico. Y no es tóxico. Y dices, bueno, si tiene un componente tóxico, ¿por qué no es tóxico? Claro. Y sucede algo que dice el doctor Eric Estrada Lugo. Cuando tú sometes una planta al proceso de extraer sus propiedades medicinales, miles de moléculas medicinales se dispersan en el agua que vas a beber en forma de té. Así es. Y ya, es la presentación perfecta. Claro. La naturaleza te lo da, ¿por qué quieres inventar? Claro. Entonces, para los chiquititos, 2 cucharaditas en ayuno del tecito de las hojas y 3 copitas para adultos. O para mayor efectividad, cocer las raíces y tomar una taza al día por 5 días. O comer muchas quesadillas. También, ¿no? Asociado. No, pero muy interesante, sí, doctora. Pues yo recuerdo que de niño a mí me daban el té de pasote con leche, ¿no? Digo, al final de cuentas. Sí, el famoso, la horchata de pasote. Y no me morí. La horchata de pasote se le llama a la preparación. Horchata, ¿no? Cuando lo preparas con leche es horchata. Claro. Y es de pasote. La siguiente. El palo dulce o taray, una maravilla. Me he atrevido a usarla en algunos pacientes, en particular en el seguro, y hemos observado que cambia la biología de la E. coli, que tenemos mucha resistencia. Sí, ya. Pacientes con cáncer, eso que no salía, ya carbapenémicos. Sí. Y le autorizo pasar un termo con té de taray, ¿no? De palo dulce. Y precioso, ¿no? Porque a la luz lo veíamos de la ventana del hospital y se ve azulado. Precioso. Magnífico, quita las molestias muy rápido y después cultivos posteriores va modificando la biología de la bacteria. Magnífico. Que la ciencia le llamaría que fue el antibiótico, ¿no? Sí, también. Nos dejamos creer. Ok, sí, no, doctora, no, claro, por supuesto. Muy bien. Pueden poner un palito de palo dulce en el agua natural y así, y ofrecerla en casa como una bebida con agua de limón y azúcar. Un poquito de azúcar. O sea, bueno, pues para adoptarla, pues. Así es, sumergidito un ratito y agüita. La siguiente. Las microdosis es otra manera en la que podemos aplicar los medicamentos. Esto lo saqué, me lo mandaron directo del huerto en la página de Facebook, lo pueden consultar. La comunidad o la sociedad está en Teocelo. La persona que me dio se llama Lulú León y se encarga precisamente junto con un montón de personas, ahorita vamos a ver, cómo este proyecto de transdisciplina sí puede llevarse a cabo, que sería el famoso modelo de la Escuela Mexicana, pero ya real. Claro. Entonces es maravilloso. Entonces, con poco material, debajo de la lengua, dosis pequeñas, baja toxicidad, efectividad y eficacia. Claro. La siguiente. La base de la... Aquí está, ellos ofrecen bayas de Sauco, hierba de San Juan, todo de Teocelo. Entonces, es una manera también, ojo, estamos contribuyendo a conservar especies, a conservar áreas naturales, a amar la naturaleza. ¡Ay, qué bonito pajarito! No, o sea, la naturaleza realmente es parte de nuestra vida. Lo hemos olvidado, porque siempre ha estado ahí, se nos hace fácil quitarla de golpe. Si la naturaleza siempre ha estado ahí. El día que realmente no la veamos, ese día realmente vamos a llorar. La siguiente. Este es el colectivo, donde el objetivo principal es dar salud y variedad en la mesa. Ellos manejan también un concepto muy bonito que es el alimento como medicina. Y el concepto es a nivel de medicina preventiva. Si la medicina preventiva realmente funcionara, como lo hemos estado platicando desde ahorita, no tendría por qué ni siquiera existir la industria farmacéutica. Claro, sí, pero pues
Se acabarían ¿sí? los millonarios. El sueño, ¿no? exacto. Sí. Producir alimentos para nuestro consumo libres de agrotóxicos, colorantes y conservadores es el objetivo. Tienen un herbolario de 200 plantas aquí en Teocelo, con tinturas, microdosis, extractos de aceite, pomadas repelentes, exfoliantes. Y ahí lo pueden buscar, Teocelo Siembra. Ese es el número y esa es la página. La cuestión, ellos no hacen diagnósticos, ¿no? O sea, es importante entenderlo. Pero esa multidisciplina. Pero sí pueden proporcionar claro. el recurso. Y otro recurso que yo recomiendo mucho, porque lo he investigado, es Pacali, la herbolaria, que está en Plaza Ánimas. Ok. No tengo contubernio con nadie, no, pero doctora, el proyecto del biólogo, él es de Monterrey y tiene las plantas con la deshidratación y preparación adecuadas para poderlas recomendar o acudir a ellas. Sí, la siguiente. Este es el colectivo, un montón de personas que están participando. Claro. De la cascarilla de café hacen cojines, o sea, es maravilloso. Están tratando de hacer que se puede un nuevo modelo de convivencia, un nuevo modelo de vivir. Claro. Y que sí se puede hacer y nos lo están demostrando. ¿Ok? Ahí va. Vamos juntos tejiendo una red de trabajo colaborativo. Mi mismo interés de ir encontrando personas que piensan diferente, personas que actúan diferente, personas que pueden impactar, que me pueden dar herramientas para poder tratar a mis pacientes de un modelo más integral, me ha llevado a estos descubrimientos muy interesantes. Y también lo aplico en mi familia. Por supuesto, doctora. Por cierto, saludos a Alan y Adrián, los amo con todo mi corazón. Son mis hijos. Que ya se saben, muy bien. Saben identificar las plantas, ya saben cómo se toman, ya saben para qué se aplican y son mis es que, doctora, si entendiéramos un día, doctora, que hasta una plantita que está creciendo guarda un equilibrio. Sí, tiene un sentido. En nuestras vidas, entenderíamos que la destrucción no nos lleva a nada bueno, pero a veces, como dice usted, bueno, hay diversas ideas. Y muchas veces la conciencia es la que nos está generando un problema. Los niños me sorprenden porque tienen esa pureza de concebir lo que observan y esa sensibilidad que yo espero que jamás pierdan, ¿no? Claro. Así es, mis hijos son la fuente de inspiración. Así es. Siempre debes tener un diagnóstico, es una recomendación ante la herbolaria. Siempre debes tener un diagnóstico. Un buen médico o un buen herbolario que sabe lo que hace. Yo creo que es una regla básica. Sí, claro. Entonces, ni en la medicina moderna, ni en la medicina tradicional vas a encontrar milagros. Por supuesto. Es un proceso, como lo puse en la exposición del doctor Estrada. Claro. Es un proceso de sanación, entender la enfermedad, entender la muerte, entender que somos temporales. Por supuesto. Entender que una enfermedad sana y viene otra. ¿Sí? Entender nuestra fragilidad. Y nuestra fragilidad que depende de la comunión con el mundo que nos rodea, yo creo que esa es la base para poder entender de corazón la medicina y la herbolaria. Claro. Y poder ser, por fin, un vínculo entre las dos. Por supuesto. Es lo único. Y yo creo, doctora, que mucho de todo esto también sirva justamente, y no nada más por esta situación, sino para hacer un reconocimiento. No hablemos de hierberos, no hablemos de chamanes, no hablemos sino de médicos tradicionales. Así es. Que el médico tradicional es todo aquel que conoce el beneficio de una planta, de una hierba, y justamente lo que ella, nuestra invitada, comentaba, para aquellas parteras que les han denominado parteras empíricas, que yo considero que de empírico no tienen nada, absolutamente, porque han resuelto peores circunstancias en una comunidad rural a donde la ciencia médica, la medicina moderna, no llega por cuestiones de geografía, por cuestiones de todo lo que se puede usted imaginar, pero que en efecto tienen ese reconocimiento. Hace tiempo en el servicio social, doctora, eran las asistentes rurales, que eran personas, o son personas, porque esa es la situación, que tienen mucho conocimiento en cuanto a la medicina preventiva, porque son el único contacto que hay con esa comunidad que queda a donde quizá ni se imagine usted, y que muchas veces desafortunadamente no están en el reconocimiento nacional. Quizá universidades como la de Chapingo, alguna otra universidad, el Instituto Politécnico Nacional, que reconocen ya esto de la medicina herbolaria, la tradicional, que comienzan a producir fórmulas que son muy importantes para tratar algunas enfermedades, hagan un homenaje a todos aquellos que sí saben tener un equilibrio y un respeto por la naturaleza, doctora. Así es, de ahí viene toda la salud.
Por toda la supuesto. salud. De Y esa creo que apertura. dejaríamos de ver, y sin mofa de nada, situaciones catastróficas en la naturaleza, doctora. Así es. Cuando el ser humano, el Lo individuo... estamos viviendo ahorita. Sí, por supuesto. Pero pues queremos centros comerciales, doctora. Casitas. Queremos edificios Liverpool. y quitamos árboles, zonas verdes, situaciones que, porque se ven bonitas. Pistas de patinaje. Sobre todo, y creo yo que hay situaciones que son importantes. Pues muchas gracias, doctora Fanny, por este realmente importantísimo tema que a mí me dejó realmente fascinado, muy importante en todos sus aspectos. Quiero aprovechar para que, teniendo aquí a todo nuestro público de testigo, le haga yo entrega de su constancia de participación, gracias, doctora Fanny, Muchas agradeciéndole gracias. muchísimo, muchísimo de verdad el tiempo, la oportunidad con la que nos distingue. Necesariamente importante, una médica, una doctora muy interesada en temas de esta naturaleza y que nosotros realmente también consideramos muy, muy importantes. Gracias a todos. 85% de la encuesta contestó que sí adoptaría o que sí conoce y se ha interesado por la herbolaria mexicana. El 15% dijo que no. Yo espero que eso fue al iniciar el programa, pero bueno, ya terminando tiene seguramente toda la información. Un saludo a todo nuestro público que siguió la transmisión en radio y en Facebook a través de estas frecuencias en Canadá, en la República Mexicana, Estados Unidos, Argentina, Perú, Rusia y Colombia. Muchísimas gracias. Yo me despido de todos ustedes reiterándoles, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias.